Ludwig Hahn, el carnicero del gueto de Varsovia. Un niño de 8 años camina por las calles del gueto de Varsovia buscando comida. Está tan delgado que parece un esqueleto cubierto de piel. No ha comido nada sustancial en 3 días. Su madre murió la semana pasada de tifus. Su padre desapareció hace 2 meses, probablemente ejecutado. El niño encuentra un pedazo de pan mohoso en la basura. Lo agarra con desesperación. Pero antes de que pueda llevárselo a la boca, escucha el sonido que todo habitante del gueto teme más que nada en el mundo. Pasos de botas militares, acercándose. El niño intenta correr, pero está demasiado débil. Las botas lo alcanzan. Una mano lo agarra del cuello. Lo levanta en el aire como si fuera un muñeco de trapo. Un hombre de uniforme negro de las SS lo mira con una sonrisa fría. El hombre saca su pistola Walter, la apunta directamente a la cabeza del niño y sin decir una palabra, sin mostrar emoción alguna, aprieta el gatillo. El disparo resuena en la calle estrecha. El cuerpo pequeño cae al suelo, la sangre se mezcla con el barro. El pedazo de pan rueda por la acera. El hombre de las SS guarda su pistola, enciende un cigarrillo y continúa su patrulla como si nada hubiera pasado, como si no acabara de asesinar a un niño hambriento por el crimen de buscar comida. Su nombre era Ludwig Hahn, y para los habitantes del gueto de Varsovia era conocido simplemente como Der Schlächter, el carnicero. Esta no es la historia de un campo de concentración. Esta es la historia de una prisión urbana donde 500.000 de personas fueron encerradas en menos de 3 kilómetros cuadrados, donde el hambre, la enfermedad y la violencia aleatoria mataban a miles cada semana, donde caminar por la calle podía significar tu muerte instantánea. Esta es la historia del gueto de Varsovia y de un hombre que lo convirtió en su reino personal de terror. Un hombre que no solo implementaba la política nazi de exterminio, un hombre que la disfrutaba, que la perfeccionaba, que añadía su propio toque de crueldad gratuita a cada orden que recibía. Esta es la historia de Ludwig Hahn, jefe de la Gestapo en Varsovia, el hombre que supervisó la deportación de 300.000 judíos a Treblinka, el hombre que aplastó el levantamiento del gueto de Varsovia con una brutalidad que horrorizó incluso a algunos de sus propios colegas de las SS. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de héroes y villanos claramente definidos. Es la historia de un burócrata metódico que convirtió la tortura en arte. Es la historia de un sistema diseñado para deshumanizar, matar y borrar la existencia de un pueblo entero. Y es la historia de cómo un hombre con poder absoluto sobre cientos de miles de personas puede convertirse en algo peor que un asesino. Puede convertirse en la personificación misma del mal institucionalizado. Bienvenido al infierno urbano del gueto de Varsovia, un lugar donde la muerte no era la excepción, era la norma, donde los niños morían de hambre en las calles mientras los guardias comían salchichas a metros de distancia, donde las familias eran destrozadas con la misma frialdad con la que se rompe un lápiz. Y en el centro de este infierno, sonriendo, fumando, supervisando cada atrocidad con satisfacción profesional, estaba Ludwig Hahn, el carnicero. Pero antes de sumergirnos en los horrores del gueto, antes de explorar cómo Hahn convirtió Varsovia en un matadero humano, comencemos por el final. Porque la mejor forma de entender quién fue Ludwig Hahn es viendo cómo evadió la justicia. Porque a diferencia de Rudolf Höss, a diferencia de Anton Thumann, Ludwig Hahn no murió en una horca poco después de la guerra. No fue ejecutado por sus crímenes. No pagó inmediatamente por las decenas de miles de vidas que destruyó. No, Ludwig Hahn vivió,
Vivió libre durante décadas. Vivió una vida cómoda en la Alemania de posguerra. Tuvo una carrera. Tuvo una familia. Envejeció tranquilamente. Y cuando finalmente fue juzgado, ya era un anciano que fingió demencia, que fingió no recordar nada de lo que había hecho, que murió de viejo en una cama confortable, sin haber pasado un solo día en prisión por sus crímenes. Esa es la verdadera injusticia de Ludwig Hahn, no solo lo que hizo, sino lo que no le pasó después. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo llegó a eso, primero tenemos que retroceder. Tenemos que ir a Varsovia, al año 1940, cuando los nazis decidieron encerrar a toda la población judía de la ciudad en un área diminuta rodeada de muros y alambre de púas. El gueto de Varsovia fue establecido en octubre de 1940. Los nazis ordenaron que todos los judíos de Varsovia y de las áreas circundantes fueran reubicados en una zona específica de la ciudad, un área que antes albergaba a aproximadamente 100.000 personas, ahora tendría que contener a más de 450.000. Las condiciones desde el primer día eran infrahumanas. Las familias eran hacinadas en apartamentos donde 10, 15, 20 personas compartían una sola habitación. No había suficiente comida, no había suficiente agua, no había suficiente de nada. Y rodeando todo el gueto, los nazis construyeron un muro de 3 metros de altura, coronado con alambre de púas y vidrios rotos. Había solo unas pocas entradas, todas fuertemente vigiladas por guardias armados que tenían órdenes de disparar a matar a cualquiera que intentara escapar. El gueto era una trampa, una prisión urbana diseñada no para contener, sino para matar lentamente, porque los nazis no proporcionaban suficiente comida para mantener viva a la población. Las raciones oficiales eran tan escasas que cualquiera que dependiera solo de ellas moriría de hambre en cuestión de meses. Y aquí es donde entra Ludwig Hahn. Ludwig Hahn nació el 21 de agosto de 1908 en Dresden, Alemania. A diferencia de muchos otros perpetradores del Holocausto, Hahn no vino de una familia pobre o disfuncional. Su padre era un oficial del ejército. Su familia era respetable, educada, de clase media alta. Ludwig recibió una buena educación, estudió derecho, era inteligente, articulado, ambicioso. Tenía todas las oportunidades para convertirse en un miembro productivo y respetable de la sociedad. Pero en 1933, cuando los nazis llegaron al poder, Ludwig Hahn vio una oportunidad, vio un camino hacia el poder y el prestigio que el mundo convencional no podía ofrecerle tan rápidamente. Se unió a las SS, y no solo a las SS, sino específicamente a la Gestapo, la policía secreta del Estado nazi, la organización encargada de identificar, arrestar, torturar y eliminar a los enemigos del Reich. Hahn era perfecto para la Gestapo, era meticuloso, era despiadado y, más importante, era completamente leal a la ideología nazi. No necesitaba ser convencido de que los judíos eran subhumanos, ya lo creía. Ascendió rápidamente en las filas. Su inteligencia y su capacidad organizativa lo hicieron destacar. Y en 1940, cuando los nazis necesitaban a alguien para dirigir las operaciones de la Gestapo en Varsovia, Ludwig Hahn fue la elección obvia. Tenía solo 32 años cuando llegó a Varsovia, joven, ambicioso, ansioso por demostrar su valor al régimen, y se le había dado poder absoluto sobre cientos de miles de vidas. Era una receta perfecta para el desastre, o más precisamente, para el genocidio. Cuando Hahn llegó a Varsovia, el gueto ya estaba funcionando, pero funcionaba de forma caótica. Había contrabando constante.
Los judíos encontraban formas de conseguir comida del lado ario. Había resistencia organizada. Había esperanza. Ludwig Hahn llegó para destruir todo eso. Su primer objetivo fue acabar con el contrabando, porque mientras los judíos pudieran conseguir comida del exterior, no morirían lo suficientemente rápido. Y hacerlos morir de hambre era parte del plan. Hahn implementó un sistema de vigilancia brutal, patrullas constantes, informantes en todas partes, castigos ejemplares para cualquiera atrapado contrabandeando. El castigo estándar para el contrabando era la ejecución inmediata, sin juicio, sin proceso. Si un guardia te atrapaba con comida que habías traído del lado ario, te disparaban en el acto, y Hahn personalmente supervisaba muchas de estas ejecuciones, no porque tuviera que hacerlo, sus subordinados podían manejar eso, sino porque quería hacerlo, porque le gustaba enviar un mensaje, porque disfrutaba del miedo que su presencia generaba. Los habitantes del gueto rápidamente aprendieron a reconocer a Ludwig Hahn, alto, delgado, siempre impecablemente uniformado, con una cara que parecía tallada en piedra, sin expresión, sin emoción, solo frialdad calculadora. Cuando Hahn aparecía en una calle del gueto, la gente corría a esconderse, porque donde Hahn iba, la muerte seguía. Uno de los métodos favoritos de Hahn era lo que los habitantes del gueto llamaban las rondas matutinas. Cada pocos días, Hahn personalmente lideraba un equipo de la Gestapo en una caminata por el gueto. Caminaban lentamente, observando todo, y de vez en cuando, sin razón aparente, Hahn señalaba a alguien, un hombre, una mujer, un niño. No importaba. Los guardias sacaban a la persona de su casa o la agarraban de la calle, la ponían contra la pared más cercana y la ejecutaban mientras Hahn observaba. No había acusaciones, no había crímenes específicos, solo selección aleatoria, solo terror. El objetivo era claro. Hahn quería que todos en el gueto entendieran que sus vidas no valían nada, que podían morir en cualquier momento, que no había seguridad, que no había justicia, solo el capricho arbitrario de los nazis, y funcionó. El terror que Hahn generaba era tan intenso que incluso años después de la guerra, los supervivientes del gueto de Varsovia hablaban de él con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Un superviviente llamado Marek Edelman, que más tarde se convertiría en uno de los líderes del levantamiento del gueto, escribió sobre Hahn: había muchos nazis crueles en Varsovia, pero Hahn era diferente. Los otros mataban porque se les ordenaba. Hahn mataba porque lo disfrutaba. Veías en sus ojos que estaba vivo solo en esos momentos, cuando tenía poder sobre la vida y la muerte. Pero las ejecuciones aleatorias eran solo una pequeña parte del reinado de terror de Hahn. Su verdadero trabajo, su verdadera función, era implementar la solución final en Varsovia. En julio de 1942, los nazis decidieron que era hora de vaciar el gueto de Varsovia, no evacuándolo, sino liquidándolo, deportando a toda su población a Treblinka, el campo de exterminio ubicado a 100 kilómetros al noreste de Varsovia. La operación se llamó Großaktion Warschau, la Acción de Varsovia, y Ludwig Hahn fue uno de sus principales organizadores. El 22 de julio de 1942, las deportaciones comenzaron. Guardias de las SS rodearon secciones enteras del gueto. Sacaron a las personas de sus casas a punta de pistola. Las condujeron a la Umschlagplatz, la plaza de transferencia donde los trenes esperaban. Las personas eran empujadas, golpeadas, arrastradas hacia los vagones de ganado, 150 personas apiñadas en cada vagón, sin comida, sin agua, sin ventilación adecuada. Y luego los trenes partían hacia Treblinka, donde, al llegar,
Aproximadamente el 98% de los deportados eran asesinados en cámaras de gas el mismo día. Ludwig Hahn supervisaba todo este proceso. Estaba en la Umschlagplatz todos los días, asegurándose de que las cuotas se cumplieran. Los nazis habían establecido una cuota: 6.000 personas deportadas cada día. No 5.000, no 5.900, 6.000 exactas. Y si la cuota no se cumplía, si no había suficientes personas dispuestas a presentarse voluntariamente para deportación, Hahn ordenaba redadas más agresivas. Sus hombres entraban a los edificios de apartamentos, sacaban a familias enteras, niños arrancados de los brazos de sus madres, ancianos arrastrados de sus camas, y si alguien resistía, si alguien se negaba a moverse, los guardias simplemente le disparaban allí mismo. Los cuerpos eran dejados en las calles como advertencia. Esto continuó durante 2 meses, julio, agosto, septiembre de 1942, día tras día, 6.000 personas cada día. Para mediados de septiembre, aproximadamente 300.000 personas habían sido deportadas de Varsovia a Treblinka, y aproximadamente 290.000 de ellas habían sido asesinadas. Era genocidio en escala industrial. Era el vaciamiento sistemático de una de las comunidades judías más grandes de Europa. Y Ludwig Hahn era uno de sus arquitectos principales. Pero Hahn no solo organizaba las deportaciones, también participaba activamente en la violencia. Hay múltiples testimonios de supervivientes que vieron a Hahn disparando personalmente a personas durante las deportaciones, no porque tuviera que hacerlo, no porque esas personas estuvieran resistiendo, sino porque podía. Una superviviente llamada Adina Blady-Schweiger, que trabajaba como médica en el gueto, escribió sobre un incidente que presenció. Hahn había llegado a un orfanato. Ordenó que todos los niños fueran llevados a la Umschlagplatz para deportación. Uno de los niños, un niño pequeño de quizás 4 años, se aferró a su cuidadora llorando. El niño estaba aterrorizado, y la cuidadora, una mujer joven, intentó calmarlo. Hahn se acercó. Sin decir palabra, sacó su pistola y le disparó al niño en la cabeza. El niño murió instantáneamente. La cuidadora se derrumbó, histérica. Hahn la miró con indiferencia. Luego le disparó a ella, también, y continuó su inspección del orfanato como si nada hubiera pasado. Este tipo de violencia gratuita, esta crueldad sin propósito más allá del terror puro, era característica de Ludwig Hahn. Otros nazis mataban porque el sistema lo requería. Hahn mataba porque podía, porque le gustaba el poder, porque disfrutaba viendo el miedo en los ojos de sus víctimas. Pero las deportaciones a Treblinka finalmente se detuvieron en septiembre de 1942. No porque los nazis hubieran tenido un cambio de corazón, sino porque habían logrado su objetivo. El gueto había sido reducido de 450.000 personas a aproximadamente 60.000. Las personas que quedaban eran principalmente trabajadores en fábricas que producían materiales para el esfuerzo de guerra alemán. Los nazis los necesitaban vivos, al menos temporalmente, pero para los sobrevivientes, la pesadilla no había terminado, porque Ludwig Hahn seguía allí, seguía patrullando, seguía matando, seguía aterrorizando, y los sobrevivientes sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los nazis decidieran liquidar el gueto completamente. Entonces tomaron una decisión desesperada, una decisión que cambiaría la historia. Decidieron resistir. El levantamiento del gueto de Varsovia comenzó el 19 de abril de 1943. Era la víspera de Pascua judía. Los nazis habían planeado liquidar completamente el gueto ese día,
deportando a los aproximadamente 60.000 judíos restantes. Pero cuando las tropas de las SS entraron al gueto esa mañana, fueron recibidos con fuego de armas. Los judíos del gueto, organizados principalmente por la Żydowska Organizacja Bojowa, la organización de combate judía, habían conseguido armas, pocas armas, pistolas, algunas granadas, cócteles Molotov, nada que pudiera competir militarmente con las SS. Pero no se trataba de ganar militarmente, se trataba de resistir, de morir luchando en lugar de ser llevados mansamente al matadero. Los nazis no esperaban resistencia. Pensaban que los judíos estaban demasiado débiles, demasiado aterrorizados, demasiado derrotados para luchar. Estaban equivocados. Los primeros ataques de los combatientes judíos fueron sorprendentemente efectivos. Emboscadas desde edificios, granadas arrojadas a columnas de soldados. Varios nazis murieron en los primeros días, y esto enfureció a los líderes nazis, especialmente a Ludwig Hahn. Para Hahn, esto era una afrenta personal. Estos subhumanos, estas personas que él había estado aterrorizando durante años, ahora osaban resistir, osaban luchar. Era inaceptable. Hahn fue uno de los comandantes principales encargados de aplastar el levantamiento y abordó la tarea con una brutalidad sistemática que horrorizó incluso a algunos de sus colegas. El general de las SS, Jürgen Strupp, fue el comandante general de la operación para aplastar el levantamiento, pero Hahn trabajaba directamente bajo él, coordinando las tácticas de la Gestapo, y las tácticas que implementaron eran simples pero devastadoras. Si los judíos se escondían en edificios, quemarían los edificios. Si se escondían en sótanos, inundarían los sótanos. Si se escondían en las alcantarillas, bombearían gas venenoso en las alcantarillas. No era una operación militar convencional, era exterminio puro. Hahn, personalmente, lideró muchas de las incursiones en el gueto durante el levantamiento, y los combatientes judíos que lo vieron describieron a un hombre poseído. Hahn gritaba órdenes, ordenaba que cada edificio fuera quemado, que cada sótano fuera dinamitado, que no se dejara piedra sobre piedra. Los nazis usaron lanzallamas, usaron artillería, usaron explosivos, convirtieron el gueto entero en una zona de guerra urbana, y los combatientes judíos resistieron durante casi un mes, 27 días de combate desesperado, 27 días de heroísmo frente a probabilidades imposibles, pero finalmente la superioridad numérica y de armamento de los nazis prevaleció. Los combatientes fueron asesinados uno por uno. Los escondites fueron descubiertos y destruidos. Los sobrevivientes fueron capturados. Y cuando fueron capturados, Ludwig Hahn se aseguró de que su castigo fuera ejemplar. Los combatientes capturados no eran simplemente ejecutados, eran torturados primero, interrogados brutalmente para obtener información sobre otros escondites, otras células de resistencia, y Hahn supervisaba personalmente muchos de estos interrogatorios. Hay testimonios de que participaba activamente en la tortura, no solo ordenándola, sino ejecutándola él mismo. Uno de los pocos combatientes que sobrevivió a ser capturado y luego logró escapar, un hombre llamado Simcha Rotem, escribió sobre su interrogatorio por la Gestapo. No mencionó a Hahn específicamente, pero describió métodos que eran característicos de las técnicas de Hahn. Golpizas con barras de hierro, quemaduras con cigarrillos, casi ahogamiento, todo diseñado no solo para obtener información, sino para quebrar completamente el espíritu de la persona. El levantamiento finalmente terminó el 16 de mayo de 1943. El general Strupp declaró victoria y ordenó que la gran sinagoga de Varsovia
fuera volada como símbolo de la derrota judía. Ludwig Hahn estuvo presente en la voladura. Testigos lo describieron sonriendo mientras la sinagoga explotaba y se derrumbaba en escombros. Para Hahn, esto era una victoria personal. Había aplastado la resistencia. Había demostrado que los judíos no podían desafiarlo. Había reafirmado su poder absoluto. Pero la victoria tenía un costo. Más de 50.000 judíos habían muerto durante el levantamiento o inmediatamente después, y el gueto de Varsovia dejó de existir como tal. Los edificios que quedaban en pie fueron sistemáticamente demolidos. Los escombros fueron limpiados. Era como si los nazis quisieran borrar cualquier evidencia de que allí había existido una comunidad vibrante. Ludwig Hahn había ayudado a destruir no solo vidas, sino toda una cultura. Generaciones de tradición judía polaca, siglos de historia. Todo reducido a cenizas bajo su supervisión. Y cuando todo terminó, cuando el gueto fue completamente liquidado, Ludwig Hahn fue transferido a otras operaciones. Continuó sirviendo en la Gestapo hasta el final de la guerra, participando en operaciones antipartisanas en Polonia y eventualmente en Alemania misma, mientras el Reich colapsaba. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, Ludwig Hahn hizo lo que muchos nazis hicieron. Se escondió, cambió su identidad, usó documentos falsos, se mezcló entre los millones de alemanes desplazados que vagaban por la Europa de posguerra. Y funcionó. Durante años, Ludwig Hahn vivió libremente en Alemania Occidental, consiguió trabajo, se casó, tuvo hijos, vivió una vida completamente normal. Nadie sabía quién era realmente. Nadie sabía que el hombre tranquilo que vivía en su vecindario había supervisado el asesinato de cientos de miles de personas. No fue hasta 1961 que Ludwig Hahn fue finalmente identificado y arrestado. Un superviviente del gueto de Varsovia lo reconoció por casualidad en una calle de Hamburgo. Las autoridades alemanas lo arrestaron y comenzó un proceso judicial que duraría años. Pero aquí es donde la historia de Ludwig Hahn se vuelve aún más frustrante, porque a diferencia de los juicios inmediatos de posguerra, donde criminales nazis fueron juzgados y ejecutados rápidamente, para los años 60 el clima político había cambiado. Alemania Occidental estaba más interesada en reconstruirse que en confrontar su pasado. Había presión para ser lenientes con los antiguos nazis, especialmente aquellos que habían logrado reintegrarse a la sociedad. El juicio de Ludwig Hahn comenzó en 1965, 4 años después de su arresto, y durante todo ese tiempo, Hahn estuvo en libertad bajo fianza. Sí, leíste bien, un hombre acusado de participar en el asesinato de cientos de miles de personas estaba libre, viviendo en su casa, esperando su juicio. Cuando finalmente comenzó el juicio, Hahn adoptó la estrategia de defensa que casi todos los nazis usaban. Solo seguía órdenes. No tomaba decisiones. Era solo un engranaje en la máquina. Testimonios de supervivientes contradecían esto. Múltiples testigos declararon que habían visto a Hahn ejecutando personalmente a personas, que habían visto su crueldad, que sabían que disfrutaba su trabajo. Pero Hahn negaba todo. Decía que no recordaba, que habían sido tiempos caóticos, que quizás lo confundían con otra persona. Era una farsa, pero era una farsa que funcionaba en el clima de la Alemania de los años 60. En 1967, después de un juicio que duró 2 años, Ludwig Hahn fue finalmente condenado, pero no por asesinato. Fue condenado por complicidad en asesinato. La diferencia legal puede parecer sutil, pero tenía enormes consecuencias en la sentencia, porque complicidad en asesinato llevaba penas mucho más bajas que asesinato directo.
Ludwig Hahn fue sentenciado a 12 años de prisión. 12 años. Por participar en el asesinato de cientos de miles de personas. Por supervisar el terror del gueto de Varsovia. Por ejecutar personalmente a innumerables víctimas. 12 años. Los supervivientes que habían testificado en el juicio estaban horrorizados. Habían viajado desde todo el mundo para contar sus historias, para identificar a Hahn, para asegurarse de que la justicia se hiciera. Y la justicia fue una sentencia de 12 años. Pero la historia empeora, porque Ludwig Hahn nunca cumplió esos 12 años. En 1971, después de cumplir solo 4 años, Hahn fue liberado por razones de salud. Alegó que estaba enfermo, que estaba demasiado débil para permanecer en prisión. Los médicos de la prisión confirmaron que tenía problemas de salud, y el sistema judicial alemán, en su infinita misericordia, decidió que era más humano liberarlo. Ludwig Hahn salió de prisión y regresó a su casa, a su familia, a su vida normal. Vivió otros 15 años más. Murió en 1986 a la edad de 77 años. Murió en su cama, rodeado de su familia, sin haber pagado realmente por ninguno de sus crímenes. Esa es la verdadera injusticia de Ludwig Hahn. No solo lo que hizo, sino que nunca enfrentó consecuencias reales. Mientras que sus víctimas murieron de hambre, asesinadas, gaseadas, quemadas vivas, Hahn vivió una vida larga y cómoda. Vio a sus hijos crecer, conoció a sus nietos, envejeció tranquilamente. Es una de las grandes injusticias del Holocausto, que algunos de los perpetradores más brutales simplemente se salieron con la suya, que vivieron vidas normales, que nunca enfrentaron la magnitud de lo que habían hecho. Y Ludwig Hahn es el ejemplo perfecto de esto. Pero aunque Hahn evadió la justicia humana, no puede evadir el juicio de la historia. Su nombre vive en infamia. Su legado es uno de horror puro. Y aunque él pudo morir pacíficamente, las historias de sus víctimas siguen siendo contadas. Los testimonios de los supervivientes siguen siendo leídos. La memoria de lo que hizo se mantiene viva, porque esa es la única forma de justicia que queda. Recordar, asegurarse de que el mundo sepa exactamente quién fue Ludwig Hahn, qué hizo y cómo se salió con la suya. Hoy, cuando visitas los sitios donde alguna vez estuvo el gueto de Varsovia, ves una ciudad moderna. Edificios nuevos, calles bulliciosas, vida. Pero si sabes dónde mirar, encontrarás placas conmemorativas, monumentos, museos, recordatorios de lo que una vez estuvo allí, recordatorios de los cientos de miles de personas que vivieron, amaron, trabajaron y, finalmente, murieron en ese lugar, recordatorios de los héroes que resistieron durante el levantamiento, que lucharon sabiendo que no podían ganar, que eligieron morir de pie en lugar de vivir de rodillas, y recordatorios de hombres como Ludwig Hahn, hombres que tuvieron el poder de hacer una diferencia positiva y eligieron hacer una diferencia negativa, que eligieron el terror en lugar de la compasión, que eligieron el asesinato en lugar de la humanidad. La lección de Ludwig Hahn no es solo sobre el mal que un hombre puede hacer, es sobre el mal que un sistema puede permitir, es sobre cómo sociedades enteras pueden fallar en la tarea básica de justicia, porque Ludwig Hahn no fue juzgado por un tribunal nazi, fue juzgado por un tribunal alemán democrático en los años 60, décadas después de la guerra, y aún así el sistema falló. Falló en darle a Hahn la sentencia que merecía, falló en asegurarse de que cumpliera esa sentencia, falló en proporcionar justicia real a sus víctimas. Eso debería preocuparnos, porque significa que incluso en sociedades democráticas, incluso décadas después del hecho, la justicia para crímenes masivos no está garantizada. Significa que los perpetradores pueden ganar,
pueden evadir la justicia, pueden vivir vidas normales mientras sus víctimas permanecen muertas. Y esa es quizás la lección más perturbadora de Ludwig Hahn, que el mal no siempre es castigado, que la justicia no siempre prevalece, que a veces los monstruos simplemente se salen con la suya. Pero aunque Hahn evadió la justicia legal, no puede evadir el peso de la historia. Su nombre está permanentemente manchado, su legado es permanentemente tóxico. Y mientras sigamos contando su historia, mientras sigamos recordando a sus víctimas, mientras sigamos enseñando a las futuras generaciones sobre lo que hizo, estaremos asegurando que nunca sea olvidado. No olvidado como un héroe, sino recordado como lo que realmente fue: un criminal, un asesino, un hombre que tuvo la oportunidad de ser humano y eligió ser un monstruo. Esa es su condena final, no una celda de prisión, no una horca, sino la memoria eterna de sus crímenes, y es una condena que durará mucho más que los pocos años que pasó en prisión. Durará mientras haya personas que se preocupen por la verdad, mientras haya personas que se nieguen a olvidar, mientras haya personas que insistan en que las víctimas sean recordadas y los perpetradores sean nombrados. Ludwig Hahn, el carnicero del gueto de Varsovia, puede haber evadido la justicia humana, pero no puede evadir el juicio de la historia, y ese juicio es claro e inequívoco: culpable de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de asesinato masivo, de tortura, de terror sistemático, culpable en cada sentido posible de la palabra. Y aunque él pudo morir en paz, sus víctimas no lo hicieron. Murieron en terror, en dolor, en desesperación. Y esa diferencia, esa injusticia fundamental, es algo que nunca debe ser olvidado, nunca más. Esas son las palabras que pronunciamos después del Holocausto. Nunca más permitiremos que esto suceda. Pero para cumplir esa promesa, debemos recordar no solo a los muertos, debemos recordar también a los que los mataron. Debemos estudiar cómo sucedió. Debemos entender los sistemas que lo permitieron. Debemos reconocer las fallas en la justicia que permitieron que perpetradores como Hahn vivieran libres. Porque solo entendiendo completamente el pasado podemos esperar prevenir el futuro. La historia de Ludwig Hahn es incómoda, es frustrante, es enojante, porque no tiene el final satisfactorio que quisiéramos. No hay justicia clara, no hay redención, solo un hombre malo que hizo cosas terribles y nunca pagó realmente por ellas. Pero esa incomodidad es importante, esa frustración es necesaria, porque nos recuerda que la justicia no es automática, que debemos luchar por ella, que debemos exigirla, que debemos asegurarnos de que nunca más un Ludwig Hahn pueda vivir tranquilamente después de cometer crímenes tan horrendos. Esa es nuestra responsabilidad, como sociedad, como humanidad: recordar, aprender, prevenir, nunca más.